Bien, y vamos a seguir hablando de este mismo tema, de que se haya arrestado Chile Vamos de esta reunión para mañana. Desde la oposición han criticado el rol del gobierno principalmente, aunque la ministra Uriarte, la escuchábamos hace algunos minutos, reiteró que el Ejecutivo solo realiza un rol de acompañamiento. Bueno, conversamos de este tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola Fresia, hola Sebastián, muy buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Diputado, ¿qué interpretación hace usted respecto a lo que ocurrió ayer? ¿Esto es una forma o usted lo ve como un retroceso de parte de Chile Vamos en el compromiso de avanzar en esto? ¿O más bien un problema específico, salvable, digamos, para avanzar en estas negociaciones? No, yo lo veo como un inconveniente puntual que yo espero que logremos superar rápidamente en momentos de incertidumbre, en momentos de complejidad. Creo que es necesario hacer un llamado a la calma, a la prudencia, a todos los actores políticos que están dentro o acompañando este proceso de conversación para habilitar un nuevo proceso constituyente. La ciudadanía nos está mirando y creo que todos los actores tenemos que actuar con responsabilidad política, con altura de miras y entender que acá cada uno tiene que cumplir su rol y debemos hacerlo todos de buena fe, en un contexto de un espacio de diálogo genuino, de confianza, donde todos podamos sentirnos cómodos, bien representados en función de las proporciones que tienen cada uno de los actores en el Parlamento, porque el desafío que tenemos, Sebastián y Fresia, es mayúsculo. Acá lo que estamos es abriendo una segunda oportunidad para construir una constitución que una a Chile, sí, ¿no? Que involucre y diputado, que genere la adhesión de todas y todos los chilenos. Ese es un desafío mayor. Esta es una segunda oportunidad que no podemos farrearnos porque efectivamente es muy probable que no tengamos una tercera. Y eso significa entender que el proceso debe ser democrático, debe ser participativo, debe ser ciudadano, pero al mismo tiempo debe incorporar elementos de seriedad, de responsabilidad y de profesionalismo, sí, que le den garantías al país de que vamos a corregir los errores del proceso constituyente que acaba de fracasar. Diputado, no queremos hacer lo mismo, porque hacer lo mismo nos podría llevar al mismo resultado. Y por lo tanto, sí, y aquí termino la idea, más allá de los procedimientos, que es lo que conversamos en la reunión pasada respecto del órgano, respecto de los expertos, respecto del plebiscito de salida, todas estas cosas que se comunicaron ese día, más allá de eso, que son temas procedimentales, lo relevante y donde están radicadas las diferencias hoy día es en los contenidos y es en los detalles. De acuerdo, ¿cuál va a ser el mandato que le vamos a dar al órgano redactor? ¿Cuál va a ser el borde que le vamos a dar sobre el cual pueda actuar con sensatez? ¿Cuál va a ser el mandato para ese comité de expertos? ¿Cómo se van a elegir? Esas son las preguntas que están abiertas y sobre eso nuestra invitación es a continuar con el diálogo. Lo que quería preguntarle en función de eso es si es que se justifica la actitud de Chile Vamos, a su juicio, respecto a lo que ha ocurrido esta semana, tras la intervención del gobierno, las declaraciones de la vocera Camila Vallejo. ¿Se justifica el que se haya retirado, por ejemplo, de la reunión que estaba programada para mañana? Mire, yo creo que nuestro rol es facilitar el diálogo y dar garantía a todos los actores, no comentar, digamos, las acciones y las declaraciones de los mismos actores. Desde esa perspectiva, yo lo que haría nuevamente es un llamado a la prudencia de todos los actores, al gobierno que cumpla su rol, que es acompañar, que es facilitar el diálogo, no entorpecerlo, y eso tiene que desarrollarse con mayor prudencia, y a la oposición también, a poner toda su voluntad de diálogo sobre la mesa, a no restarse de los procesos de conversación. ¿Y ha visto esa voluntad tanto en la derecha como del gobierno? El rol protagónico está radicado en el Congreso y el gobierno debe acompañar este proceso, y esto no se puede transformar en un gallito político, donde el gobierno busca, ¿verdad?, validarse, o donde la oposición busca sacar un provecho político al gobierno, porque eso nos va a llevar a un juego de suma cero donde nadie va a ganar, ¿no? Acá tenemos que abrir canales de certidumbre al país y eso se logra solamente dejando las diferencias de lado y avanzando con el diálogo y la búsqueda de este acuerdo. ¿Y ha visto esa voluntad en la derecha y por otra parte este proceso de acompañamiento, como decía la ministra Analía Uriarte?
Bueno, yo creo que si están los actores que están en esta mesa es porque hay voluntad genuina de diálogo, eso nosotros lo valoramos, lo respetamos y si ha surgido diferencias, nosotros vamos a mediar esas diferencias para lograr, ¿verdad?, los equilibrios que se requieren, para corregir las metodologías de trabajo, para que todos se sientan lo más cómodos posible en esta conversación y para que a partir de allí podamos, más temprano que tarde, continuar con este proceso, como hemos dicho, sin prisa pero sin pausa, porque la gente necesita ir sabiendo también cuáles van a ser las certezas que vamos a dar desde el mundo político para esta nueva hoja de ruta de cambio. ¿Y la reunión va mañana igual o se abren a la posibilidad de reagendarla? Vamos a tener una reunión los presidentes de ambas cámaras durante el transcurso del día de hoy. Ahí tomaremos una definición conjunta que estaremos informando durante el día. Se abre la posibilidad de que sea el 23 como lo pidieron en esta carta, ¿no? Este proceso de diálogo. Eso lo vamos a conversar los presidentes de ambas cámaras e informaremos durante el día cuáles son los siguientes hitos de este proceso, pero lo que sí le puedo asegurar es que el proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos va a continuar y vamos a avanzar fuertemente y vamos a seguir trabajando intensamente para ir acercando posiciones e ir generando los consensos que se requieren, insisto, no solo en los procedimientos, también en los contenidos. Diputado, en ese sentido, en el contexto de los diálogos que van a continuar, ¿usted esperaría algún gesto específico de parte del gobierno respecto a cómo continúan las negociaciones? Porque si bien el gobierno ha sido bien enfático en que está acompañando el proceso, se transformó de alguna manera en un elemento de ruido dentro de todas las conversaciones, a juicio de Chile Vamos, por lo menos. ¿Usted esperaría algún gesto de parte político, me refiero, de parte del gobierno en ese sentido? Más que un gesto, una actitud de prudencia, simplemente eso. La principal interlocutora que puso el gobierno para acompañar este proceso es la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte. Yo creo que ella ha sido prudente en sus declaraciones y yo creo que ese debe ser el tono sobre el cual se debe desarrollar, ¿verdad?, este diálogo de aquí en adelante. Hay que entender, insisto, por parte del gobierno que el rol protagónico está en el Congreso, en los partidos, en los parlamentarios, no en la moneda, y hay que entender a su vez también por parte de la oposición que esto no se puede transformar en un gallito político entre la oposición y el gobierno, sino que se debe mantener el espíritu de diálogo para que este acuerdo efectivamente se pueda cerrar, porque los acuerdos no se logran hasta que están 100% cerrados. Y si bien tuvimos un principio de entendimiento respecto de 5 puntos que tienen que ver con temas procedimentales, las diferencias están en los detalles, en los contenidos, y a eso tenemos que abocarnos a partir de los próximos días. ¿Y cuáles son esos detalles que más podrían generar las diferencias o agudizarlas, diputado? Bueno, como no queremos hacer lo mismo, para no tener el mismo resultado, porque no podemos volver a fracasar en esta segunda oportunidad. Eso significa mirar con lupa, con detención, en detalle, dónde estuvieron los errores del proceso constituyente y los errores de la Convención Constitucional que acaban de llevarnos a un rechazo en un plebiscito de salida de manera categórica y masiva, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, hay muchas reflexiones, muchos estudios y análisis que hacer respecto, por ejemplo, del sistema electoral, respecto, por ejemplo, de cuál va a ser el marco de acción, el mandato específico, ¿verdad?, o los bordes que se le van a dar sobre los cuales actuar en la redacción de este texto constitucional, cuál va a ser el rol de estos expertos y expertas que se están estableciendo como una posibilidad de acompañamiento y apoyo técnico para dar robustez a su trabajo desde el punto de vista jurídico y seriedad y responsabilidad también. Todas estas materias hoy día están absolutamente abiertas, hay distintas posiciones y lo que hay que hacer es ponernos a trabajar en ese detalle para ir generando los consensos que se requieren, ¿verdad? Sin eso es muy difícil que tengamos un acuerdo y por lo tanto nuestro llamado a todos los actores políticos, al oficialismo, a la oposición, al gobierno y al Congreso Nacional, Cámara de Diputados y Senado, es que estemos todos a la altura del momento político que estamos viviendo, que dejemos la pequeña pelea política, el atrincheramiento y que pongamos por delante solo una cosa, el interés del país, para dar certeza a los chilenos y chilenas respecto de cómo vamos a avanzar en este proceso que nos lleve al final del camino a una buena y nueva Constitución.
Diputado, y respecto a los plazos, ¿cómo ve usted los tiempos para avanzar en esta negociación? Porque desde la oposición lo que dicen es que es necesario tomarse un proceso y una pausa también para ir madurando las discusiones que se están dando en torno a este tema, pero hay otros que tienen quizás más premura también para que el acuerdo quede zanjado pronto. ¿Usted cuál es su posición sobre ese punto? A ver, yo creo que hay que avanzar sin detenerse. Pero, insisto, los acuerdos se logran cuando hay un consenso 100%, ni antes ni después. Por lo tanto, autoimponernos plazos, yo creo que es un error, Mientras antes logremos este acuerdo, con un documento firmado por los presidentes de ambas cámaras, por los presidentes de los partidos, con el gobierno ahí también mirando y respaldando lo que ocurre, en ese momento se cierra el acuerdo y se va a dar certidumbre al país respecto de cuál es la hoja de ruta. Es importante que sea lo antes posible para dar esa certeza. Pero tampoco tenemos que apresurarnos y ponernos ansiosos, porque eso nos puede llevar a cometer los mismos errores del pasado y no queremos eso, ¿no? Tenemos que corregir los errores respecto del funcionamiento mismo, del contenido, pero también respecto de la forma en la cual se desarrolló la convención que acaba de fracasar, porque la gente efectivamente en nuestro país, Sebastián y Fresia, a mí no me cabe ninguna duda que quiere cambio, que quiere transformaciones sociales, que quiere mayor justicia y mayor dignidad, pero que la quiere en un contexto de diálogo, en un contexto de tranquilidad, en un contexto de paz social, de gradualidad y de responsabilidad. Yo creo que con el proyecto que fracasó el 4 de septiembre, con ese texto constitucional, también fracasó una mirada refundacional del país y de esta nueva institucionalidad que se buscaba, ¿verdad?, de alguna manera implementar. Y nosotros tenemos que leer correctamente eso para entender, ¿verdad?, este nuevo clima que se ha generado en nuestro país, donde logremos interpretar con el proceso y al final del camino también con el texto lo que la gente quiere, ¿verdad?, que quiere cambios pero con estabilidad y con gobernabilidad. ¿En qué momento del día podrían tener ustedes la decisión si va la reunión mañana de todas maneras o se esperan a la petición de reagendar para el próximo viernes 23? Mire, durante la mañana todavía no hemos fijado una hora, pero ayer acordamos con el presidente del Senado que esto lo vamos a definir juntos y vamos a tener una conversación durante la mañana para informar a los actores que son miembros de esta mesa y también al país. ¿Esta reunión es de usted con el presidente del Senado? Así es. Bien, diputado Soto, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos quedamos atentos, por supuesto, a lo que salga de aquella reunión esta mañana. Muy amable. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días.